proviene del náhuatl, que quiere decir marihuana, que sería algo así como la planta que se apodera del individuo, ¿no? Y esto pues se debe a principalmente dos efectos que genera la marihuana. La marihuana es un alucinógeno, es decir, nos hace escuchar, nos hace ver cosas que no son reales, pero también es un depresor del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir esto? Pues que genera, pues que apaga nuestro cuerpo, ¿no? De alguna manera nos adormece, nos enlentece. Si ustedes alguna vez han visto a una persona bajo el efecto de esta sustancia, se darán cuenta que normalmente está más aletargada. Para hablar suele ser como con más lentitud, sus movimientos son un poco más torpes. Y bueno, la marihuana es una mezcla verde, café o gris de hojas, tallos, semillas y flores secas de una planta que se llama cannabis sativa y tiene una sustancia denominada THC, que quiere decir tetrahidrocannabinol, y que al entrar al cuerpo hace que pues, la persona no reaccione de manera normal, como les decía, ¿no? Pudiendo afectar el funcionamiento del cerebro. La marihuana tiene cerca de 400 sustancias químicas que pueden dañar al cuerpo. Y bueno, la Organización Mundial de la Salud todavía no ha aprobado su uso médico, ¿no? del cannabidiol. Se han hecho algunos estudios con animales y con humanos. Sin embargo, pues solamente se ha encontrado que de las 400 sustancias solamente hay como 3 o 4 que pueden ser para uso médico. Por lo que si una persona pues se siente mal, no sé, tiene reumas o tiene algunos problemas, pues fumando marihuana no crean que es como la forma correcta de poder pues tener como un tratamiento. Más adelantito voy a hablar acerca de esta parte farmacológica. Brevemente veamos una línea de los antecedentes históricos sobre la marihuana. En China se empezó a utilizar hace aproximadamente 5,000 años como una fuente para obtener aceites de la semilla y las fibras. Creaban incluso algunos utensilios como platos, vasos de marihuana. En Europa llegó a través del norte de África, posterior a la conquista árabe. Y bueno, aquí en México, en América, fue introducido en Perú y México por los españoles a través de la conquista. Como ustedes verán aquí en la foto de la época de la Revolución, pues hasta había canciones, ¿no? que hablaban acerca de la marihuana, como la de la cucaracha. Y en Canadá y Estados Unidos fue introducida por los franceses. Aquí pueden ustedes también ver algunas de las publicidades que hacían relacionadas con el consumo de la marihuana. En 1980, pues se añade a un manual de medicina, ¿no? Como parte de tratamiento, de un tratamiento médico, ¿no? O de varios tratamientos como uso medicinal. Y bueno, pues en 1932, pues esto es desterrado, ¿no? de esta práctica farmacológica por los británicos, debido a que pues empiezan a darse cuenta que pues sí tiene algunos daños y que genera algunas pues sustancias tóxicas, ¿no? En 1942 pasa algo muy parecido en Estados Unidos y se prohíbe la marihuana y sale de la farmacopea igual. En 1971 su uso es controlado en el Acta de Drogas y de Abuso de Reino Unido y también se prohíbe su uso médico. Y bueno, aquí en México, en 1916 el gobierno de Venustiano Carranza lo decreta como ilegal, tanto su venta, consumo como su producción. Y bueno, algunos datos de la Encuesta Nacional de Adicciones en el 2008 en México dice que los adolescentes de entre 12 y 17 años tienen más probabilidades de usar drogas cuando están expuestos a la oportunidad de hacerlo que quienes ya han alcanzado pues, la mayoría de edad. Y presentan 69 veces más probabilidades de usar marihuana cuando se les ofrecen regalada que sus compañeros que nunca han estado expuestos a esta situación. Y bueno, pues para poder ustedes tomar una mejor decisión, pues es importante tener conocimiento y saber pues cuáles son como algunas cosas nocivas y
y también pues parte de los efectos de la marihuana, ¿no? Como parte de estos daños, bueno, pues se ha visto que la marihuana provoca trastornos cognitivos, o sea, alteraciones de pensamiento, como ya les había dicho, deterioros en el cerebro, ya que tiene pues consecuencias sobre el funcionamiento de cómo ejecuta el cerebro y genera efectos neurotóxicos irreversibles. Esta droga también puede provocar la aparición del síndrome amotivacional por cannabis, un trastorno de la conducta que aparece por el consumo crónico y que genera pues dificultades para implementar actividades a largo plazo. ¿Qué quiere decir el síndrome amotivacional? Bueno, pues que la persona se siente como decaída, ¿no? Está apagada, ¿no? Y bueno, yo creo que el daño o el riesgo más fuerte es que muchas personas consideran que la marihuana pues es medicinal, ¿no? Se ha identificado que puede generar algo que se conoce como psicosis del cannabis. La psicosis del cannabis es, pues, como la gente diría, ¿no? La locura, ¿no? Que la persona se quede en el viaje, que escuche voces, que vea cosas que no existen, que no son reales, de manera permanente. Entonces, sabemos que una persona cuando está bajo el efecto, pues a lo mejor puede ver colores o escuchar voces o tener alteraciones en la percepción de sus sentidos, pero que este efecto desaparece después pues de que consume, a lo mejor unas 2, 3 horas después a lo mucho de haber consumido, ¿no? Sin embargo, imagínense que esto pueda generar un daño permanente de tal manera que la persona no regrese de este viaje y de manera permanente escuche voces. Se ha visto que no pasa esto en todas las personas, yo les mentiría. Sé que hay gente que pues, podría llevar años fumando marihuana y a lo mejor nunca ha tenido este brote de locura. Sin embargo, hay personas que también con un solo consumo pueden detonar esta enfermedad mental grave. Y bueno, pues además de que es una situación que puede afectar de por vida, ¿no? Como la condición, pues no tiene una cura y la persona a lo mejor necesita tomar medicamentos pues de manera permanente. Como vemos aquí en la imagen, puede generar daños en el cerebro, ¿no? Pérdida de la coordinación, es decir, de los movimientos, problemas de aprendizaje, fallas en la memoria, puede generar problemas en el corazón, aumento en la frecuencia cardíaca, la persona puede correr el peligro de tener un infarto, puede tener dificultades para respirar, puede tener problemas en la presión arterial. En los pulmones, bueno, sabemos que el humo del cigarro igual de la marihuana puede secar la parte de la humectación que tenemos en las vías aéreas, por lo que, bueno, una de las cosas que hace que los pulmones se puedan inflar es que estén humectados. Entonces, pues esto con el calor y con las altas temperaturas que tiene el cigarro, puede generar que la persona, pues que el pulmón pierda esta capacidad de elasticidad, generando dificultades para respirar, perdiendo incluso a lo mejor el sentido del gusto o del olfato, pudiendo desarrollar un cáncer pulmonar. No nada más el cigarro, el tabaco genera cáncer, también la marihuana puede generar. Se ha visto en algunos estudios británicos que fumar marihuana tiene 20 veces más riesgo de desarrollar cáncer pulmonar y que, bueno, es un peligro fatal, ¿no? Ya que pues, muchas personas ni siquiera consideran este tipo de riesgos o no los conocen. Puede haber problemas en los riñones, puede haber insuficiencia renal, problemas para orinar. También una parte importante en los órganos sexuales es que puede haber pérdida de la fecundación, ¿no? De la fecundidad. Hay un retraso en la pubertad en los varones, una disminución en el número de los espermatozoides, problemas de erección y en la próstata. Acordémonos que la marihuana es un depresor, por lo tanto, lo que hace es me duerme, es como un analgésico y para que el pene pueda tener una erección, pueda estar erecto,
pues necesita el flujo de la sangre. Entonces, ¿qué sucede si yo de pronto pues consumo de manera crónica marihuana? Pues seguramente tendré problemas para tener una buena calidad de erección. Y bueno, pues en el caso de las mujeres puede generar irregularidades en su ciclo menstrual. También puede aparecer ciertas características de vello facial en las mujeres y en los hombres también, pues normalmente les quita como estas características, ¿no? Masculinas por la parte de la testosterona, que sería que a lo mejor los varones que fuman, pues normalmente pierden a lo mejor este engrosamiento en la voz o en su tono muscular. Pues las características masculinas principales se ven afectadas, ¿no? Bueno, en esta tabla me gustaría que nosotros pudiéramos ver pues cómo ha ido un incremento. Aquí vemos una gráfica que va del 2002 al 2016 y podemos nosotros identificar cómo esto pues ha aumentado. Aquí vemos que en la marihuana, en el total, en el 2002, era del 3.5% de la población de personas de entre 12 y 65 años. Y bueno, para el 2008 aumentó al 4.2%. Bueno, aquí vemos como el intervalo de confianza. Y para el 2016 aumentó al 8.1, entre el 8.1 y el 9.1. ¿Qué quiere decir? A lo mejor no sabemos mucho sobre estadísticas, pero bueno, ha habido un aumento entre el 3.5 y el 9.1, 8.1, bastante elevado. Y bueno, pues esta tendencia a que los jóvenes empiecen a experimentar seguramente aumentará todavía más con la parte de la legalización. Obviamente cuando hablamos de una droga ilegal, pues la percepción del peligro es mayor a cuando decimos pues la marihuana ya es legal, pues no ha de ser tan mala y pues por eso la legalizaron, ¿no? Sin embargo, no perdamos de vista que pues eso mismo pasó con el alcohol y eso mismo pasó con el tabaco cuando eran ilegales hace algunos años. Y lo que hace que pues aumente a lo mejor es que sea más fácil el acceso, que a lo mejor ahora ya está en crema, ya está en pasta de dientes, ya está en chicles y entonces el mercado se empieza a potencializar. ¿Cuál sería como una característica importante para poder identificar como por qué le están legalizando? ¿Cuál es la razón por la que las personas pues quieren, o el gobierno quiere, las políticas públicas quieren legalizar la marihuana? Bueno, yo creo que la principal situación tiene que ver con la entrada de los impuestos. En lugar de que este dinero pues se vaya y se desvíe hacia el narcotráfico, es un dinero que puede el gobierno recuperar de alguna forma y que les va a cobrar a los que la cosechan, a los que la cultivan, a los que la trasladan, a los que la fabrican, a los que la venden y a los que la consumen, más o menos, para que nos podamos dar más o menos un aproximado de cuáles son los impuestos. En el tabaco, el impuesto, el IEPS, el impuesto especial sobre productos y servicios, está en el 160% sobre el precio del tabaco. Es decir, de los 65 pesos, 50 que cuesta una cajetilla, un gran porcentaje, no es el 15 ni el 20, es el 160% son impuestos. Y bueno, es decir, es más ganancia para el gobierno que para la misma industria tabacalera. Algo muy parecido va a pasar con la marihuana. Mucho de esto va a ser en impuestos y en la recolección. Y bueno, pues de alguna forma seremos también muy probablemente testigos en algunos años de que si ya legalizaron la marihuana, pues tampoco nos sorprendería que en unos años legalizaran la cocaína o legalizaran la heroína o legalizaran alguna otra droga, ¿no? La ENCODAT en el 2017 dice que en adolescentes de entre 12 y 17 años, en el consumo de alguna vez aumentó entre el 2011 y el 2016 del 2.4 al 5.3 en el consumo de marihuana, que era más o menos como la tabla que estábamos viendo anteriormente, ¿no? Aquí podemos ver que el consumo de marihuana en el mundo
pues es más elevado en las regiones que están aquí marcadas, ¿no? Como podría ser el continente africano, que tiene el 8.1. En Estados Unidos tiene el 8.3. Acá Alaska, ¿no? Tiene 8.9. En México es del 0.6, tal vez no es tan alto como nosotros pensemos. Sin embargo, bueno, pues también es significativo, porque bueno, pues es una ruta de paso, ¿no? Hacia Estados Unidos, de aquí, de los países de América, ¿no? Pues pasa por una ruta que se conoce como la Ruta del Caribe, y esto ha hecho que también pues sea significativo en nuestro país. El consumo de la marihuana pues existe de dos formas. Hay un uso médico que tiene que ver con los sustratos que se hacen y los estudios que se hacen medicinales. Se ha descubierto que efectivamente hay algunas sustancias que pueden tener algunos beneficios, pero también hoy en día pues está el uso recreativo, ¿no? El uso para divertirse, el uso lúdico, solo porque pues me hace sentir bien, solo porque me ayuda a relajarme. Y bueno, pues este consumo en altas cantidades se ha visto que pues puede generar muchos problemas en la salud. En la parte natural, nosotros tenemos un sistema que se conoce como nuestro sistema endocannabinoide, es decir, nuestro cuerpo de manera natural produce sustancias muy parecidas a la marihuana, que nos ayudan a liberar, ¿no? Como de esta parte de relajación, o que nos ayuda en nuestro sistema inmunológico. Por decir, cuando nosotros nos cortamos, este sistema endocannabinoide en automático nos empieza como a generar un anestésico local en la piel para que nosotros dejemos de sentir el dolor. Y este sistema endocannabinoide nos ayuda a regular la temperatura, la respiración, los latidos del corazón. Es decir, que si nosotros habláramos de si necesitamos la marihuana en nuestro cuerpo, pues realmente no, porque nuestro sistema de manera natural lo produce. Es decir, nuestro cuerpo, nuestro cerebro tiene todas las drogas que necesitamos, y cuando las necesita, pues en automático las empieza a liberar. Y bueno, hablando del uso médico, bueno, pues existen algunos medicamentos que efectivamente funcionan, como ustedes verán aquí en las imágenes que están en la pantalla. Pues son medicamentos, ¿verdad? Son pastillas, son aerosoles, son inyecciones. Nunca sugieren como el consumo de cigarro. Y bueno, pues ¿para qué sirven estos medicamentos? Pues sirven, por decir, el dronabinol, ¿no? Es uno de los medicamentos que normalmente se utiliza para pacientes con cáncer y les ayuda a disminuir las náuseas. Hay otros que les ayudan a estimular el apetito cuando las personas tienen SIDA. Aparte de estos componentes, creo que el CB10 ayuda para dolores neuropáticos derivados de la esclerosis múltiple. Y bueno, también se ha visto que hay algunos de estos componentes que sirven para tratamientos de epilepsia infantil. Si se dan cuenta, son como contadas las enfermedades o los tratamientos para uso médico. No hay al menos algunas otras tratamientos sugeridos. Si se dan cuenta, aquí no dice que para las reumas sugieren el ungüento de marihuanol ni nada de eso. Esto pues es tomado de fuentes importantes, pues, que se dedican como a esta parte de los estudios, y que bueno, no sugieren que nosotros, para prevenir, ¿no?, la epilepsia infantil, pues fumemos marihuana, ¿verdad? Pues porque ni siquiera está tenido como el proceso farmacológico que necesita para poder sacar como las sustancias que realmente pues tienen este efecto, ¿no?, curativo. ¿Por qué consumen entonces los jóvenes? ¿Cuál es la razón? Bueno, pues sabemos que hay toda una narcocultura, ¿no?
serie de estereotipos, de arquetipos relacionados con la moda, relacionados con la música, a lo mejor como un patrón o un estilo de vida de los artistas, de algunas personas pues como icónicas en este mundo, ¿no? Como Snoop Dogg, como Bob Marley, eh, como este de Cártel de Santa, ¿no? Y bueno, está relacionado con esta parte de la relajación, de a lo mejor vender una imagen como de poder, ¿no? De pues tener a lo mejor chicas sexys, ¿no? O tener dinero, o ser exitoso. Y bueno, pues sabemos que está pues muy relacionado como esta parte del marketing, de la venta de música, de a lo mejor ciertas imágenes o ciertos conceptos que nos dan un referente que queremos o que podríamos admirar. La encuesta, no, esto ya se los compartí. Y bueno, hay varios estudios sobre los componentes del cannabis. Hay muchas empresas, industrias a favor del consumo de la marihuana, de la cannabis, y estos estudios pues todavía están buscando como la parte de la aprobación de la legalización para poder estudiar las plantas y sus componentes y que de alguna forma pues puedan tener como efectos positivos, ¿no? A lo mejor en algunos usos. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor nosotros tenemos plásticos, tenemos algunos utensilios que están derivados de este material y que buscan, ¿no? Vendernos como un mundo más ecológico. Sin embargo, pues todavía hay muchos estudios, no hay nada todavía que se haya determinado como tal, salvo los efectos curativos que les acabo de mencionar. Y bueno, es importante saber que al final de cuentas la decisión es de cada uno de nosotros, eh, que, que, que el tener información pues nos va a ayudar a poder tomar una mejor decisión. Entonces, bueno, pues eso era parte de lo que yo quería compartirles en esta presentación. Y bueno, pues sé que seguramente ustedes tendrán como muchas dudas o más datos relacionados con la marihuana. Este tema es muy amplio y bueno, yo les invito a que ustedes puedan leer y a investigar información tanto positiva como negativa, ¿no? Porque así como tiene su uso medicinal y está como muy delimitado para ciertas enfermedades, pues también tiene un uso recreativo que es altamente nocivo y que si no sabemos pues cómo funciona puede generar pues daños irreversibles. Les agradezco por su atención y pues muchas gracias.